Ahí tenemos nuestro número de WhatsApp 39090000. Muchísimas gracias por sus mensajes, saludos, y ya sabe que también puede ser parte de nuestro equipo de periodistas en la calle, reportándonos, enviándonos videos y por supuesto también si necesita que le demos seguimiento a una denuncia, estamos aquí siempre para poderle llevar la información y los detalles. En la entrevista de Hechos AM hoy tenemos el gusto que nos acompañe el analista Arkel Benítez para hablar del tema de los bloqueos que ocurrieron ayer en diferentes partes del país. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido. Gracias, Susana, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Realmente este es un tema complejo, sobre todo por los antecedentes que hay en el país y por el resultado de la afectación directa a la economía y por supuesto también, yo lo digo, a la salud mental de los guatemaltecos. Arkel, nuevamente ocurrieron estos bloqueos que no son manifestaciones, porque eran bloqueos los que vimos, no podía la gente movilizarse en ambas vías. ¿Qué lectura le das a estas medidas, de hecho, por parte de los integrantes del Comité de Desarrollo Campesino Codeca? Gracias. Bueno, en principio, realmente, como tú lo mencionas, es un tema de higiene mental, de una erosión que se provoca en el tejido social, se pone en crisis la confianza interpersonal también de los guatemaltecos cuando otro grupo de guatemaltecos organizado con diferente propósito, a veces propósitos perversos como es esta organización, pues decide limitar la libre locomoción y pues de alguna manera también impedir el crecimiento económico y la prosperidad. Aquí había un amparo también de la Corte de Constitucionalidad que fue desobedecido, un amparo que no solo va en contra, digamos, del presidente y del gobierno, sino que va también de observancia general a la población guatemalteca. Como bien lo señala Susana, lamentablemente este tipo de bloqueos ilegales, porque hay que distinguir entre una manifestación pacífica permitida por la Constitución Política de la República y también permitida en el comunicado de la Corte. Explicaba a la Corte cómo se puede expresar democráticamente un sentimiento sin erosionar la libertad de locomoción. Y eso lamentablemente no ocurrió y las pérdidas económicas pues son millonarias para los guatemaltecos, para es uno de los problemas para el país, ya lo has dicho, los bloqueos afectan a los guatemaltecos. Correcto. No solo en la parte económica, en la salud mental y también en la salud tal cual, porque hay muchas personas que necesitan ir a consultas médicas, hay otras emergencias, ambulancias que hemos visto que en su momento se habla que sí se van a dejar pasar, pero ya a la hora de la hora esto se ve complejo. El ministro de Gobernación puntualmente, luego de darse a conocer esta resolución por parte de la Corte de Constitucionalidad que le da trámite al amparo presentado por un comerciante, que esto lo podemos hacer los guatemaltecos, que es una de las herramientas que se nos ha dejado para poder levantar la voz. Después de esto, él decía en la cuenta de red social X que los integrantes de Codeca responsablemente estaban anunciando los puntos donde iban a manifestar. ¿Qué lectura le das? Porque más allá del tema del protocolo que había que organizarse, había un mandato claro por parte de la CC. ¿Cómo se puede tomar que un funcionario de la talla del ministro de Gobernación de este tipo de aseveraciones en una red social, tomando en cuenta que a todas luces eran bloqueos? Pues es lamentable que de un funcionario de alto nivel que está llamado a ser, digamos, un instrumento de la seguridad nacional. Hay que recordar que por virtud del artículo 183 de la Constitución Política de la República, el presidente de la República está obligado a la conservación del orden público y lo que no puede hacer un ministro de Gobernación es venir y hacer apología de lo ilegal, porque los bloqueos son ilegales, llámeseles como se les llame, son ilegales porque engendran de alguna manera la comisión de una serie de delitos que van en contra de la población guatemalteca. Entonces yo sí considero que es lamentable ese tipo de declaraciones porque la principal obligación, especialmente cuando se tiene un amparo, es de trasladar a la Policía Nacional Civil, seguir un protocolo que hay para disolver manifestaciones, digamos, que son de este tipo, expresiones, pues no son manifestaciones pacíficas, y la policía tiene que actuar, especialmente porque aquí había una orden de la Corte de Constitucionalidad de permitir el libre tránsito de las personas. Como bien lo has mencionado, hay mucha gente que va a hacerse diálisis, emergencias, personas que sencillamente traen también sus productos a vender. Se estima que en este tipo de situaciones de bloqueos la economía pierde en términos de ventas, de compraventas y operaciones financieras en el país alrededor de 130 millones por hora de quetzales.
Entonces, realmente sí hay mucha irresponsabilidad cuando no se toma en serio este tipo de situaciones y no se toma en serio una sentencia de la CC. Claro, sobre todo, pues estamos hablando de una máxima autoridad. Ayer me escribían en redes sociales y me decían, Susana, pero es que aquí se ven afectados los empresarios y realmente es un efecto dominó el que estamos viendo. No solamente los empresarios, los pequeños empresarios también, la mediana empresa, todos, y esto se viene a trasladar al costo de la canasta básica. Solo para dejar claro esto, porque yo sé que después los ánimos se pueden caldear, esto no lo estoy inventando, el señor Francisco Jiménez lo escribió en su red social, ustedes lo pueden ir a buscar, fue un gran texto el que escribió, pero sí, él decía puntualmente, es importante destacar que hasta el momento los comunicados públicos de Codeca responsablemente, aquí lo califica, responsablemente no han hecho mención explícita de bloqueos y han informado a la ciudadanía y autoridades donde realizarán sus manifestaciones. En fin, y así sigue. Es importante dar a conocer que ellos están organizándose, llevando todos los protocolos, pero bueno, como tú lo decías, es claramente una apología. Paso a la siguiente pregunta, Arkel. Ayer una comisión de diálogo se reunió con los representantes de Codeca. A tu criterio, ¿por qué el gobierno toma este tipo de acciones cuando ocurren los bloqueos y no antes para prevenir las manifestaciones? Aunque yo tengo entendido, según lo que decía Codeca, que ya se estaban reuniendo, pero que le habían dado largas a esta reunión. ¿Qué información tienes? Bueno, cualquier puesta en marcha de un mecanismo de diálogo es importante. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que aquí hay una génesis de este problema, al menos de forma puntual en cuanto a las manifestaciones. Un presidente que decide realmente quitarse la investidura de presidente y colocarse como activista social, llamando la semana pasada prácticamente o convocando él a una manifestación. Entonces, creo que ya venía contaminado de alguna manera todo este procedimiento. Este tema de diálogo, pues no sabemos si es un diálogo en serio. Me llama la atención que las demandas, entre comillas, de Codeca, ninguna va orientada a los temas que verdaderamente amenazan la tranquilidad de los guatemaltecos. El tema de la inseguridad, por ejemplo. Si tú ves los puntos en donde ellos bloquearon, son puntos en donde está altamente concentrada la criminalidad. Escuintla, el norte de Jalapa, Santa Rosa, en el oriente. Jalapa lamentablemente ya está en el top 5 de los departamentos más violentos y no vimos nosotros dentro del pliego de demandas de Codeca ningún comentario hacia la situación de inseguridad. Entonces no sabemos si... Que sería válido que lo hubiesen hecho en su momento. Claro, que sería lógico. Entonces no sabemos realmente si hay una propuesta clara, sentida de diálogo. Y además sabemos todos que Codeca deviene de una organización que realmente ha sido señalada en múltiples ocasiones con el tema del hurto de fluidos de la energía eléctrica. Entonces, en realidad pareciera aquí que la única organización que pudo haber hecho eco al planteamiento del presidente desde el punto de vista del activismo social de salir a manifestar, es una organización que no reúne las cualidades, digamos, morales de una sociedad guatemalteca que tiene prioridades bien claras y que pareciera que solamente este tipo de organizaciones pudieran aliarse o reaccionar ante un planteamiento del presidente, lo cual es sumamente peligroso y triste al mismo tiempo. Ayer por la noche en el programa Susana 360 de la Barra de Opinión que se transmite aquí por TV Azteca Guate, que por cierto si no lo vio puede ir al link de Azteca Play, ahí dejamos el programa. Conversaba también con Omar Barrios, analista político, y desde mi punto como ciudadana y también como periodista dejaba claro que aquí no se trata de criminalizar, pero sí entender que el derecho que yo tengo termina cuando ya estoy violando tu derecho. Es decir, el de la libre locomoción está garantizado en la Constitución Política de la República de Guatemala, al igual que la manifestación. Hay un sentir de la población, y es el tema que no viene al caso, pero sí hay que mencionarlo, del salario de los diputados que al final no terminaron derogando, y eso está como en pausa. Eso sí era una de las peticiones de esta agrupación, y no es que estemos en contra de eso o que digan, bueno, entonces ¿qué quieren? ¿Que el pueblo nos manifieste? Claro que sí. Podemos ser la voz del pueblo también, aquí lo hacemos constantemente, pero hay formas de manifestar. Cuando ocurren, Arkel, los bloqueos, la Corte de Constitucionalidad ampara las cámaras empresariales e instruyen también a las autoridades a evitar los bloqueos, pero ¿por qué se siguen dando estas acciones? Pareciera que ya estamos normalizando que se realice un documento legal que da trámite al amparo y que es un juego, yo te lo entrego y lo tiras a la basura y sigues como si nada, porque la gente de Codeca estaba leyendo que al final dijeron sí,
no sabíamos de esta resolución de la Corte de Constitucionalidad, eso lo dijeron el domingo por la noche, así que ya serán los diferentes líderes, los diferentes jefes de los puntos departamentales quienes decidan cómo movilizar. Al final vimos que sí bloquearon. Claro. Y tú tocaste un punto muy importante, Susana, y es que cualquier persona, efectivamente, los empresarios normalmente son los que defienden a sus agremiados, pero esto tiene que tener barreras de contención en el territorio. El principal obligado, al saber, al tener noticia de que le están pidiendo algo ilegal, es el gobernador. El gobernador debiese ser la figura que sea quien plantea un amparo o quien por lo menos trata de entablar el diálogo para evitar que esto suba. Eso de que no sabíamos, eso realmente no es una justificación. No sabía, pero igual salgo y bloqueo. Claro, exactamente. Entonces creo yo que, y yo ayer lo comentaba también, creo que tenemos que empezar también a educar a las personas en origen, digamos, de cómo manifestar. Tú ves manifestaciones en otros países desarrollados y ves, en Japón, por ejemplo, creo que hay una distancia muy grande, pero la gente es educada para manifestar. Pero no nos vayamos tan lejos, vayámonos al 2015. Las protestas del 2015 fueron pacíficas, fueron acompañadas de la Policía Nacional Civil en un esquema de prevención. Hasta se recogía la basura cuando se terminaba la manifestación, en Correcto. orden. Entonces, no podemos nosotros justificar un derecho, entre comillas, alternativo al derecho oficial cuando este derecho socava la dignidad de las personas. Guatemala tiene un sistema plural de derechos, hay un sistema jurídico consuetudinario indígena que estoy seguro, Susana, que no está de acuerdo con este tipo de situaciones porque violentan la dignidad de las personas. Hay algunos sectores indígenas que se han pronunciado en contra de este tipo de medidas porque de alguna manera se ven afectados, tú lo decías. Quizá a nivel gremial es el empresariado el que plantea las acciones, pero en el fondo la mayoría de beneficiarios de las acciones que se plantean de carácter legal para proteger a las personas son precisamente esos comerciantes que vienen del altiplano, por ejemplo, la terminal, que salen a las 2 de la mañana, 3 de la mañana a vender sus verduras. Y la mayoría, por no decir el 100%, se adscriben a un grupo étnico indígena. Y creo yo que eso es importante que lo sepamos y que no caigamos en esos cantos de sirenas. Ahí era un alcalde indígena, decía, somos 400 autoridades indígenas. Sí, pero no necesariamente están representando el sentir de la población indígena que tiene otras prioridades, que tiene otras demandas y lo que quiere es trabajar. Esas 400 autoridades indígenas creo yo que deberían de estar conscientes que estamos exportando un gran talento a Estados Unidos de jóvenes que no encuentran una oportunidad en Guatemala, muchos de ellos indígenas, y que están abandonando de forma forzosa por la falta de oportunidades este país en donde deberíamos de acá propiciar las condiciones para que el sueño guatemalteco se cumpla acá y que sea de beneficio para nosotros mismos. Se me ha terminado el tiempo, te agradezco como gracias, siempre. Susana, un placer. Muchísimas gracias, las puertas están abiertas para que sigamos conversando de este tipo de temas y socializarlo, sobre todo porque hay mucha desinformación.